trabajando día con día con las familias en Mexicali, Baja California. Hoy llega a compartir con nosotros desde Mexicali el tema, el poder sanador de la palabra. Queremos invitar al Padre Ricardo Campos a que venga a compartir este mensaje. Bienvenido, Padre. Le queremos mucho. Si todos podemos extender nuestro brazo. Señor Jesús, te alabamos, Señor, y te bendecimos. Te damos gracias por Padre Ricardo Campos, Señor. Te pedimos, Señor, que mandes tu Espíritu, Señor Jesús, tu Espíritu que le dé inspiración, Señor, motivación, y que pueda encender el fuego de cada corazón aquí presente, Señor Jesús. Que las palabras que vengan de la boca del Padre sean tuyos, Señor Jesús, y que puedan tocar profundamente, no solamente el corazón, pero sino el alma. Que estas palabras, Señor, pueden cambiar vidas radicalmente para tu gloria y para tu honra, Señor Jesús. Te encomendamos a Padre, Señor Jesús, te lo ofrecemos, Señor. Utilízalo a tu manera, Dios Padre, que sea una manera de poder, porque tú eres un Dios de victoria. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos todo esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Los frutos de la fe y de la renovación. Yo no sé usted, pero cada día yo necesito a Jesús sanando mi vida. Yo no sé usted, pero cada día necesito que Jesús extienda su mano de amor, y especialmente a través de un acto maravilloso que cada día celebramos nosotros y ustedes también, la Eucaristía, la misa. Por eso en este momento yo quiero invitarte a que escuches este canto con el hermano Jesse, porque así tiene que ser. La necesidad de un Jesús vivo, de un Jesús presente en la Eucaristía, tocando tu vida y la mía, sanando nuestras heridas, sanando todo nuestro ser. Inclina tu cabeza y recuerda ese momento. Y así con tus ojos cerrados, imagínate a Jesús Eucaristía, ese pan vivo bajado del cielo. Cuando vas a la misa y te distraes y no pones atención, y ahí está Él, vivo, y está presente también en el tabernáculo. Y ahí con tus ojos cerrados, que el Señor hable a tu corazón. Déjale saber al Señor cuánta necesidad, cuánto tu corazón anhela y está sediento de Él. Mi alma tiene sed de ti, anhela de ti mi vida, sediento de tu agua viva que le trae alegría a mi corazón. Yo necesito de tu amor para sanar el dolor que el mundo ha dejado por no haberte encontrado antes que yo. Te necesito, te necesito. Como el aire que respiro, como luz en el camino, te necesito. Yo necesito, yo necesito de tu amor y comprensión, paz y tu perdón, yo necesito. Mi alma tiene sed de ti,
de ti mi vida, sediento de tu agua viva que le trae alegría a mi corazón. Yo necesito de tu amor para sanar el dolor que el mundo ha dejado por no haberte encontrado antes que yo. Te necesito, te necesito, como el aire que respiro, como luz en el camino. Te necesito, yo necesito, yo necesito de tu amor y comprensión, de tu paz y tu perdón, de tu perdón, porque mis fuerzas se han terminado, mi espíritu está agotado. Vacíame de lo que soy y lléname de ti, Señor. Te necesito, yo te necesito, como el aire que respiro, como luz en el camino. Te necesito, yo necesito, yo te necesito, de tu amor y comprensión, paz y tu perdón, yo te necesito, yo te necesito. Todos nos cansamos. Den un aplauso fuerte si es para Jesucristo. Fuerte. Él es la palabra. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y también dijo, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Yo estaré con ustedes siempre, todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Un aplauso por eso. Promesa realizada. Él es la palabra. Y toda esta mañana nos han explicado, compartido lo que significa esta palabra. Yo solo quiero retomar este punto importante. Él es la palabra de Dios. Él es el Hijo de Dios, engendrado y no creado, de la misma naturaleza del Padre. Y de esa manera la promesa era que vendría el Mesías, el Salvador. Esa palabra que viene de arriba, de lo alto, a refrescar y a dar vida y a fecundar. Y no volverá al Padre hasta que no haya cumplido su misión. Y así fue. Jesús vino al mundo. El Verbo se encarnó y cada Navidad tú y yo celebramos ese momento maravilloso de Jesús entre nosotros. Ese pequeño niño que toma naturaleza humana. Cada Navidad celebramos ese encuentro con la palabra y el Verbo se hizo carne. Y ese niño pequeño se quedó entre nosotros. Nunca se me olvida esta historia. Yo era muy pequeño, ya hace un buen tiempo. Y mi maestra de quinto de primaria, allá en México, nos contaba muchas historias religiosas. Y hubo una que me impactó. No sé hasta la fecha, pero creo que dejó mucha huella en mí para lo que hoy soy. Y ella contaba, la maestra que quiero mucho, ya murió, creo que sí, yo pido a Dios por ella. Dice que en una ocasión había un niño que le gustaba ir a la misa. A todos los niños les gusta ir a la misa, ¿verdad que sí? Y entonces le gustaba, pero en ese momento era su segunda o tercera vez. Y cuando llegó la hora de la consagración, y al momento en que el sacerdote levantó la hostia para partirlo y presentarlo al pueblo en el cordero,
Dice la maestra que en ese momento el niño tuvo una visión, ahora lo entiendo, ¿no? Y que vio cómo el sacerdote tenía en las manos no la hostia, sino al niño Dios, al niñito. Y que en ese momento, espérense, no aplaudan porque lo que sigue está fuerte. Y en ese momento cuando vio al niño, vio que lo partió y empezó a sangrar y el niño se asustó y se fue corriendo, asustado. Y bueno, su mamá le preguntó lo que había visto y cuando la mamá le preguntó y el niño se lo dijo, la mamá también cayó de rodillas llorando. Él explicó lo que significaba la Eucaristía en ese momento de esa visión. Y a mí se me quedó muy grabado. Claro, no me imaginaba al niño partido, ¿no? Pero imaginaba ese momento del bebé, del niño y ese otro niño. Él es la palabra, hecha carne. Y se quedó con nosotros cada día hasta el final de los tiempos. Amén. El poder sanador de la palabra. Y si hablamos del poder sanador de la palabra, cuando Jesús viene al mundo y empieza su vida pública, encontramos momentos importantes. Cuando Él declara lo que va a hacer. En Lucas 4, cuando Él anuncia su misión, entendemos perfectamente lo que va a hacer la palabra hecha carne. Sanar. Yo he venido a sanar. Y lo contrario de la sanación es la enfermedad. Definitivamente, si alguien necesita sanar es porque está enfermo. Y la enfermedad tiene diferentes manifestaciones. Y le explico para entender este poder sanador de la palabra. Hay 3 tipos de enfermedades que nos pueden atacar. Hay 3 tipos de enfermedades que yo he podido compartir con muchos adictos, sus familias y con otras personas. Que inclusive cuando celebro una misa de sanación, que todas las misas son de sanación, pero en especial cuando la celebro en la renovación carismática, en algún momento que me invitan en alguna parroquia, porque cada Eucaristía es sanadora, si usted descubre ese milagro. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Pero bien, entonces pensando en eso, hay 3 cosas que tenemos que tomar en cuenta para hablar del poder de la sanación. Jesús que sana y que libera. Pero sobre todo en estos 3 niveles. Primero, hay muchas cosas que nos enferman y una de las primeras enfermedades que empiezan a afectar nuestra vida es la enfermedad de la mente. Muchas personas sufren de enfermedades mentales y no estoy diciendo que estén trastornadas, algunas están trastornadas. Es que le patina, padre. Le falta un penny para el dólar, dicen. No, desgraciadamente en nuestro ambiente, el día de hoy, en nuestra época, hay muchas situaciones, cosas y sobre todo palabra humana que nos enferma nuestra mente. Palabras de personas que nosotros amamos, que nosotros queremos y que forman parte de nuestra vida. Y entonces una de las primeras manifestaciones de la enfermedad es a través de palabras humanas que se graban en nuestra memoria. Palabras que a veces son acusadoras, palabras que a veces son recriminatorias. Y entonces vemos muchas personas que empezamos a tener problemas mentales que están aquí en nuestra memoria, en nuestros recuerdos. Y empezamos a tener problemas obsesivos. Y empezamos a recordar esas palabras que alguien pronunció y que alguien dijo de nosotros. Y de repente recordamos esa palabra de una mamá que se te grabó en la memoria. Yo no sé a quién te pareces a tu padre, mejor no hubiera sido tu madre. ¿Cuántas veces hay frases y palabras que no dan sanidad, sino que más bien nos enferman nuestra mente? Y es uno de los primeros aspectos que tenemos que considerar, la manera de pensar, lo que hemos escuchado por nuestros oídos, y que a veces son palabras que nos hacen mucho daño, y que quedan grabadas en nuestra memoria. Y que a veces aparecen y recordamos y son recuerdos que vienen, esas palabras que nos hacen sentir tristeza, rechazo, soledad, miedo, abandono. Y entonces empezamos a sentirnos enfermos mentalmente porque siempre estamos recordando eso. En muchas ocasiones con los muchachos cuando están trabajando en sus etapas para descubrir el por qué se drogan, cuando están escribiendo sobre el primer paso que es sobre la drogadicción y el alcoholismo. Y cuando empiezan a revisar la historia de su vida, aparece casi siempre frases que les hacen mucho daño. Palabras que les dijeron cuando eran pequeños o inclusive ya adultos. Eres un adicto, nunca te vas a componer, eres lo peor de la sociedad. Así naciste y así te vas a morir. ¿Cuántas veces les he dicho que hay adictos que me dicen, padre, es que yo creí que así me iba a morir, que adicto era y adicto me iba a morir?
O en una ocasión decía un muchacho, no padre, es que árbol que crece torcido, nunca su rama endereza. Y yo le dije, pues yo no veo que seas árbol. Para empezar, no eres árbol, eres hijo de Dios, eres una persona y tienes capacidades y habilidades y te vas a enderezar en el nombre de Jesús. Te vas a enderezar. Y entonces tenemos que considerar que a veces nos empezamos a enfermar en nuestra mente. A veces tenemos una mente enferma, todo lo vemos mal, todo lo vemos negativo. Hay quienes tienen un pensamiento negativo para todo y desgraciadamente empezamos a tener obsesiones, pensamientos destructivos. Mire, últimamente esto es una realidad. Hay mentes enfermas de tal manera que le damos poder y autoridad a las cosas. Por ejemplo, no solamente con el alcohol y las drogas. Hemos comprobado a través de estudios y pláticas que yo he dado cómo los niños, los adolescentes, los jóvenes y también adultos ahora están desarrollando pensamiento adictivo, pensamiento enfermo. ¿Qué significa eso? Significa que empiezan a desarrollar un hábito con el internet, con la computadora, con el chat, con el celular o con algún objeto o persona. De tal manera que se vuelve un hábito mental y eso lleva a desarrollar pensamiento adictivo. Que cuando lo tiene que dejar, cuando no lo puede hacer, cuando no lo puede realizar y no lo tiene, empieza a pensar cómo hacerlo. Por ejemplo, la persona que tiene problemas con las drogas y el alcohol, ¿en qué está pensando todo el día? En eso. Y cuando una persona desarrolla una adicción a un objeto o a una circunstancia, también desarrolla pensamiento adictivo y se empieza a enfermar de la mente. Por eso nosotros tenemos que trabajar mucho con la mente del adicto, ayudarle a sanar sus pensamientos, todo eso que tiene en su memoria y darse cuenta que tiene que ir rompiendo con ese pensamiento adictivo, conflictivo. Y ahí es donde entra el poder sanador de Jesús, con palabra viva, con palabra de esperanza, haciéndole recordar y que escuche palabras de ánimo, palabras que lo liberen, palabras que le recuerden lo que Él vale, lo que su familia vale. Y claro, al mes de que están internados con nosotros, ahora me dicen, padre, ahora sí pienso en mi familia. En alguna vez los he compartido. A los 15 días a la semana que se internan, vienen llorando, padre, me quiero ir. ¿Por qué te quieres ir? Es que estoy pensando mucho en mi esposa. Y yo me levanto y digo, gloria a Dios, bendito sea Dios. Antes pensabas en la droga, ahora ya estás pensando en tu esposa. Ya empezaste a sanar, amén. Ya empezó la sanación, ya está trabajando Jesús en la mente enferma del adicto. Pero no solamente el adicto se enferma. ¿Cuántas veces tú misma, tú mismo, esas palabras se han metido en tu cabeza? En esa memoria donde se guarda y queda dañado. Y pensando precisamente en el Evangelio, los he compartido en otra ocasión, me encanta este Evangelio, Marcos 2. El poder sanador de la palabra, que es Jesucristo. El paralítico. Todos conocemos ese pasaje. Yo se los platico a los adictos porque les ayuda a entender que tienen que empezar a sanar de su mente. Porque cuando no sanamos de nuestra mente viene la segunda fase de la enfermedad. De la mente pasamos a las enfermedades emocionales y del alma. Porque mucho de lo que pensamos nos afecta en nuestro corazón. Si en este momento yo les pidiera a todos que recordaran un hecho negativo en su vida, un hecho doloroso en su vida y lo recuerdan, ¿le va a hacer sentir en su corazón algo? Sí. En cambio, si le digo que en este momento recuerde la experiencia más hermosa de su vida, una experiencia bella y hermosa, bonita, que usted tiene guardada en su memoria, si la trae a su memoria en este momento, ¿qué va a sentir? Alegría. ¿Ve? Por eso el poder sanador de la palabra comienza desde nuestra mente, de nuestra memoria, de lo que hemos escuchado, de lo que entró por nuestros oídos y que nos ha afectado. Escuchar palabras o frases negativas, destructivas, desalentadoras. De ahí que Jesucristo, palabra sanadora, viene y nos habla y empieza a sanar nuestra vida. El paralítico no solamente estaba paralizado en su cuerpo, estaba también paralizado en su mente y en su alma, porque la mentalidad de ese tiempo, y se lo he explicado en otras ocasiones, la mayoría de las enfermedades, como la lepra, la parálisis, la sordera, la mudez y otro tipo de enfermedades que se nos relatan en el Evangelio, sobre todo también la ceguera, se creía que era porque habían pecado ellos o sus padres o sus antepasados. Y usted a veces lo dice, yo no sé qué habré hecho en mi vida, yo no sé qué castigo estoy recibiendo de mis abuelos, de mis padres para que esto me esté pasando, ¿sí o no? Y usted está pensando que es la culpable. ¿Cuántas veces los papás creen que son culpables de todo lo que sus hijos hacen? Mire, le digo esto, en una ocasión estaba celebrando la Eucaristía hace unos días.
Y en la predicación hablé de que muchas veces los hijos son responsables de sus malas decisiones y que no toda la culpa es tuya, mamá. No toda la culpa es de los padres de familia. Habrá responsabilidad, pero muchas veces creemos eso, pensamos eso y estamos enfermos de nuestra mente. Cuando terminé la Eucaristía, una señora afuera me abrazó llorando y me decía, Padre, gracias, porque nunca me habían dicho esto. Yo me culpaba de que mi hijo aquí y acá, cuando usted decía que no todo es mi culpa, sentí como que me liberé de algo, se me quitó algo de mi cabeza, hasta el dolor de cabeza que traía. Qué hermoso. Hasta el dolor de cabeza se le quitó. Necesitamos entender que la palabra sanadora tiene que empezar por nuestra mente, nuestra memoria, nuestros recuerdos, palabras que hemos escuchado. El paralítico tal vez había escuchado que estaba paralítico porque era pecador él o sus padres. Por eso en el milagro del paralítico, la primera sanación es en la mente, a través de la palabra que escucha. Porque cuando lo bajan por el techo, vaya que eran persistentes, ¿verdad? Vieron que estaba todo lleno, no sabían cómo meterlo y lo subieron por el techo. Yo siempre he dicho que para sanar hay que ser inteligentes y astutos, buscar muchas maneras, ¿verdad? Porque hay unos, no se pudo, ni modo. El padrecito se ocupó, ya vámonos. Fueron inteligentes. Y cuando bajan al paralítico, lo que Jesús dice es maravilloso. Se asombra de la fe de estos hombres y le dice al paralítico, palabra sanadora, palabra profunda, palabra que él va a escuchar porque estaba paralítico, pero no estaba sordo. No se podía mover, pero sí escuchaba. Y entonces cuando escucha la palabra sanadora de Jesús, que es palabra hecha carne, que es el Salvador y el Mesías, el que ha venido a liberarnos y a sanarnos, a restaurarnos, y que pagó el precio de nuestra salvación, escucha lo siguiente: hijo, tus pecados te son perdonados. Wow. El paralítico escucha lo que tenía que escuchar. Él creía que era pecador y por eso estaba paralítico, o que sus padres habían pecado y que había caído la maldición sobre él. ¿Y cuántas veces creemos que nos ha caído la maldición por decisiones equivocadas de alguien más? Y estás pensando o has escuchado frases que te hacen sentir culpable, palabras que te han dicho para culparte, y no es tu culpa. Tal vez tengas responsabilidad que asumir. Tal vez sí has equivocado el camino o las decisiones, pero no todo es tu culpa. Y cuando el paralítico escucha eso, ahí empieza su sanación. Y continúa la sanación, ¿por qué? Porque empieza un diálogo. Algunos estaban pensando en sus adentros, ¿quién es este para perdonar los pecados? Dice la palabra que había algunos fariseos ahí, conocedores de la Escritura, y también los demás que sabían que solo Dios podía perdonar pecados. Y miren la palabra sanadora de Jesús, liberadora. Él sabe lo que están pensando y en ese momento les dice, bien, ¿por qué alegan tanto? ¿Qué es más fácil decirle a este hombre? Tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. ¿Qué es más fácil? ¿Qué está sucediendo ahí cuando él está hablando de esto con las personas? Está reforzando la sanación mental del paralítico, lo está preparando para la segunda fase de la sanación, que es quitarle la culpa. Desde el momento en que le dice, tus pecados te son perdonados, la sanación baja de la mente al corazón. El paralítico empieza a sentir que no es culpable, empieza a sentir una emoción de vida y una esperanza de vida con la palabra sanadora de Jesús. Y cuando sigue la discusión con los fariseos, al decir que es más fácil, él sigue sanando su corazón. Y entonces eso lo va a preparar para la tercera parte de la sanación física. Primero escucha que sus pecados son perdonados. Primero escucha lo que tenía que escuchar. Y a veces es lo que pasa contigo y conmigo. Tienes que escuchar primero en tu corazón y en tus oídos la palabra sanadora de Jesús, diciéndote cuánto vales, que tu vida tiene un precio y es la sangre de Jesús. Que la próxima vez que pienses que la vida no tiene sentido, que te quieres quitar la vida, que te quieres suicidar, recuerdes estas palabras de Jesús. Tu vida tiene un precio. La sangre del Cordero, Jesucristo. Y ahí empieza la sanación. Alguien tiene que entender eso. Y cuando la vida llega, entonces todo cambia. Jesucristo es vida eterna. Amén. Y el paralítico entonces sigue escuchando porque no estaba sordo, estaba paralítico. Y entonces cuando Jesús termina de hablar, les dice con autoridad. Y a veces tenemos que escuchar esta palabra sanadora con autoridad, pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder sobre la tierra. Yo soy el Señor, el Mesías,
Les está diciendo, yo soy el Salvador, yo tengo poder sobre esto y muchas cosas más. Para que vean que tengo poder, le dice al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Escuchó palabra de autoridad, le dijo levántate. ¿Por qué se levantó el paralítico? Porque ya había empezado a sanar de su mente, de las palabras que se habían grabado en su mente, y estaba sanando de su corazón, porque cuando siguió la discusión con los fariseos, él seguía sanando, entendiendo que no había sido culpable y que el Señor estaba ahí para levantarlo y que le estaba perdonando los pecados, porque tal vez necesitaba escucharlo. A veces necesitamos escuchar el perdón. Ay, mi esposa ya sabe, no hay necesidad que le diga que la perdono o lo perdono. Sí, hay necesidad. A veces la persona necesita escuchar que le pides perdón y la otra persona necesita escuchar que lo perdonas. Dígalo, no se lo guarde. ¿Cuántas palabras de sanación te has guardado? ¿Cuántas palabras sanadoras y liberadoras te las has callado? Y podrían ayudar tanto. Ah, pero eso sí, cuando tiene un reclamo, hasta grita. Eso sí, cuando tiene que decir algo que no se lo puede aguantar, hasta grita. Y no es sanador, ¿verdad que no? Y comparto esto para que entendamos que necesitamos ir sanando en esas 3 líneas. Sanar de nuestra mente, de nuestra memoria, por palabras que hemos escuchado, frases que nos han hecho mucho daño. Mire, en estos 2 meses he estado misionando en varias partes y he tenido celebraciones, misas de sanación. Y en algunos momentos el Señor me invita a llamar a los niños para orar por ellos. A veces oro por las mamás. Es maravilloso en las misas de sanación hacer este tipo de oraciones. Y llamo a los niños y yo me quedo sorprendido de lo que veo y de lo que siento. Cuando llamo a los niños, precisamente una de las sanaciones es esa. Les hablo de lo que ellos escuchan. Y entonces cuando les digo que pongan sus manos en sus oídos y empiezo a orar y le digo, niñito Jesús, porque así le digo para los niños. Niñito Jesús, sana todo lo que entró por los oídos de estos niños. Sana todo lo que han escuchado, palabras, gritos, voces, palabras ofensivas, gritos de sus mamás. Sana. Mire, los niños empiezan a llorar y llorar y se aprietan los oídos. Parece que están oyendo a la mamá que les grita. Y los niños empiezan a llorar y llorar. Yo me quedo sorprendido de una oración tan sencilla al niño Jesús, que empieza a sanar todo lo que entró por sus oídos y que les ha hecho mucho daño, lo que escucharon, que sane sus oídos por esas palabras ofensivas, groseras, grotescas, frases que escucharon, lo que haya entrado por sus oídos. Y yo he visto la mano de Dios sanando a sus niños cuando ponen sus manos en sus oídos. Qué hermoso es eso, ¿no es cierto? Qué bello es eso. Y después oramos por el corazón. Y luego les digo, pongan sus manitas en el corazón y empezamos a orar. Y cuando se aprietan su corazoncito, es increíble lo que usted puede ver, las niñas llorando, los adolescentes llorando, porque empezamos a orar por lo que está guardado en su interior. Porque la palabra de aquí baja al corazón, de la mente baja al corazón. Esas palabras ofensivas, esas palabras enfermizas, esas palabras que nos han dicho, que nos han repetido constantemente, que atacan nuestra autoestima, nuestro valor como hijos de Dios, bajan al corazón y nos enfermamos del alma, de las emociones. Y entonces nos sentimos abandonados, deprimidos, rechazados. Y hay que orar para sanar del corazón como el paralítico. Y por último, definitivamente, llega la sanación física. ¿Por qué? Porque todo empieza sanando nuestra mente. Ve al Evangelio. Uno de los ciegos se acerca y le dice, Señor, sáname. ¿Crees que puedo hacerlo? ¿Crees que puedo sanarte? Sí, que se haga como tú has creído. ¿Ve? La palabra sanadora, y el que la escucha y le crea esa palabra, entonces recibe la sanación. Y eso es maravilloso. El Evangelio está lleno de estos encuentros donde Jesús palabra empieza a sanar, toca la vida de muchos. La samaritana, ya escuchábamos el canto. ¿Cómo fue su sanación? Jesús le revela sus pecados, pero primero la trata con cariño, con respeto, aunque sea samaritana y él judío. Le habla con respeto. ¿Por qué estaban separados los samaritanos y los judíos? Traían otros problemas, pero cuando se hablaban con fuerte la palabra, ¿sí o no? Y ustedes no, y ustedes adoran quién sabe qué, y en otro monte. Diferencia de palabra y de creencias tal vez. Pero cuando Jesús está con la samaritana, le sana su corazón, primero hablándole con ternura, con palabra
respetuoso. Y después le revela su situación de vida. Y ahí le sana su corazón. Y ella entonces corre llena de alegría. No se enojó porque le reveló sus pecados. Porque le dijo, ay, tienes otros maridos y que no son tuyos. Porque ya había preparado el terreno para sanarle su corazón. Esa sanación emocional y del alma, la samaritana la recibe por la palabra de ternura de Jesús, por la palabra de comprensión, por la palabra de esperanza. Y cuando ya le revela sus pecados, ella solita reconoce quién es Él. Y va corriendo a compartir la palabra. Los 10 leprosos, mire qué hermoso. Y con este último ejemplo paso a lo que me interesa para el poder de la palabra en la Eucaristía. Cuando los 10 leprosos están en el camino, la lepra también era una enfermedad muy contagiosa. Y mire, aparte de estar leprosos, tenían que ser separados de la familia. Cuando alguien adquiría la lepra, tenía que ir con el sacerdote para comprobar que tenía lepra. Y entonces el sacerdote extendía un sacrificado y tenía que retirarse de la comunidad. ¿Para qué? Era una manera de cuidar la salud de los demás. Y entonces se enfermaba físicamente. Y aquí parece como al revés. Al adquirir la lepra, era una enfermedad física. Pero al saber que tenía lepra, empieza un dolor en el alma. ¿Por qué? Porque tiene que separarse de sus seres queridos para no contagiarlos. Aparte del dolor físico, aparte de la lepra, de lo que va a suceder con su cuerpo, viene la enfermedad del alma. El dolor de la separación. El tener que abandonar a sus hijos. Imagínense una mamá leprosa en ese tiempo que tenía que salir de su hogar. O un niño leproso que tenía que abandonar su hogar, irse a la comunidad de los leprosos. Qué duro, ¿no? ¿Qué se sentirá cuando nos sentimos desplazados, alejados? Cuando por una situación de enfermedad nos tienen que aislar o tenemos que ser quizá rechazados. Y de ahí va a subir a la mente, no sirvo para nada, soy un leproso, soy un impuro, ya nadie me va a querer, nunca voy a poder rezar a mi familia. Mire, aquí parece es al revés. La enfermedad física le lleva al leproso a la enfermedad emocional y después a la enfermedad de la mente, pensamiento repetitivo, adictivo también. ¿Por qué? Porque estoy enfermo, tengo lepra, no me voy a poder curar. ¿Por qué sucede el milagro de los leprosos? Es maravilloso. ¿Por qué? Porque empiezan a pensar que hay una esperanza. Jesús es sanador, le habían escuchado, sabían y habían escuchado que Jesús tenía el poder de sanar. Entonces habían escuchado la buena nueva. La buena noticia era que alguien los podía sanar y entonces salen a la vera del camino, se paran en el camino, no se atreven a acercarse a tocarlo. Y cuando lo ven venir de lejos, le empiezan a gritar. Y le gritan porque ellos quieren sanar. Él es el que los puede sanar y su palabra es sanadora. Y mírelo, así es. Cuando lo ven venir por el camino, los 10 hombres empiezan a gritarle: ten compasión de nosotros, ten misericordia de nosotros. Le emiten palabra de esperanza, le piden que lo sane, le gritan que lo sane. Y cuando Jesús se acerca hacia ellos, les dice otra palabra. Interesante, ¿no? A veces queremos que Dios haga el milagro como yo quiero, a mi manera, a mi modo y a mi tiempo. Y no es así. El Señor hace el milagro a su manera, a su tiempo y en su modo. Y les dice: vayan con los sacerdotes. Así como ellos comprobaron que tenían lepra y por la ley de Moisés prescrita tenía que dar un certificado, y hasta que no sanen pueden regresar con su familia. Y entonces les dice: vayan con los sacerdotes y preséntense ante ellos. Cuando les dice eso, toman camino. ¿Qué significa? Que le creyeron la palabra de Jesús. Vayan con los sacerdotes. No es como el otro leproso también de San Marcos, que se le inclina, se pone ante él, se postra y le dice directamente. Se atrevió a ir hasta él, sabiendo que era impuro y que no se podía acercar a las personas. Por eso estos 10 leprosos se quedan de lejos. Nada más le gritan en el camino. Y Jesús, respetando esa postura, respetando la ley, desde lejos les dice: vayan con los sacerdotes. Este otro leproso se hincó y le dijo: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Le pidió exactamente lo que necesitaba. Le dijo la palabra correcta de lo que necesitaba recibir. Con los 10 leprosos Jesús les dice: vayan con los sacerdotes, así como fueron cuando empezó la enfermedad en tu cuerpo. Y luego te sentiste triste, deprimido, solo, rechazado, angustiado, abandonado. Y después
empezaste a pensar, no valgo, no sirvo, mejor me quiero quitar la vida. Pero cuando viene Jesús palabra, Jesús que sana, entonces todo cambia. Ellos tenían esperanza al saber que Jesús va caminando, va al encuentro de ellos, va a pasar por donde ellos están. Y entonces le gritan. Y aquí está lo más hermoso. En el camino, cuando iban de camino, se dieron cuenta que la lepra desapareció. Recibieron la sanación porque creyeron lo que Jesús les dijo, creyeron en la palabra de Jesús. Vayan con los sacerdotes, porque al ir con los sacerdotes ellos sabían que iban a quedar curados. Creyeron en lo que Jesús les dijo. Y uno de ellos, samaritano, regresó para darle las gracias. Para darle las gracias, ese no solamente recibió sanación física, emocional y mental, sino también espiritual y del alma, porque cuando regresa y le da las gracias, Jesús le dice, vete, tu fe te ha salvado. ¿Dónde están los otros 9? Que no eran 10. Perdón, que no eran 10 por todos, nomás tú y extranjero. Vete, tu fe te ha salvado. Palabra liberadora y sanadora. Un aplauso, Jesucristo es el Señor. El poder sanador de la palabra, porque no solamente nos quiere sanar del cuerpo, ni de la mente, nos quiere sanar totalmente para la vida eterna. Por eso yo me canso de decirle a los muchachos cuando llegan a Casa de la Esperanza, se lo repito una y otra vez, y déjenme decirle que estoy orgulloso, contento y feliz de lo que Dios está haciendo en ellos, porque hace unos días, dentro de mis misiones, llego siempre 1 o 2 días al grupo de apoyo, donde ellos se reúnen 3 veces por semana. Y llego a escucharlos, los visito, me gusta estar ahí. Y se suben a compartir los que ya salieron de la rehabilitación, los que ya tienen 1 año, 2, 3. Y escuché cosas que llenaron mi alma. Y la mayoría, indistintamente de los 4 o 5 que subieron a la tribuna a compartirle a los nuevos que se están preparando para ingresar ahora en el mes de septiembre, ya se están reuniendo, todos cuando subieron dijeron algo que me llenó de alegría. Cuando le compartían a los nuevos decían, y es que en Casa de la Esperanza, no solamente Dios quiere que te sanes de las drogas y del alcohol, en Casa de la Esperanza vas a aprender a vivir una vida nueva. En Casa de la Esperanza vas a aprender que ya no tienes que robar, que tienes que serle fiel a tu esposa. Porque yo aprendí ahí que Dios no solamente me quería sanar de las drogas, sino darme una vida nueva. De todos los escuché y yo por dentro alabé al Señor y le di gracias a Dios porque ya entendieron el mensaje, ya entendieron que Dios sana totalmente, no nada más a medias, y nos va sanando paso a paso. Del Evangelio de San Lucas, Jesús palabra hecha carne en la Eucaristía. Y quiero hablarles del poder sanador también de la Eucaristía. Muchos católicos no estamos valorando el poder sanador de la Eucaristía. Desde cada momento que entramos en la misa, desde la entrada, desde el momento de la procesión y todas las cosas que vivimos en la Eucaristía. Escuche el Evangelio de Lucas. Ya lo he escuchado, pero vuélvalo a escuchar. Y dice la palabra, ese mismo día, 2 discípulos iban de camino a un pueblo llamado Emaús, a unos 30 kilómetros de Jerusalén, conversando de todo lo que había pasado. Iban conversando, hablando de todo lo que había pasado. Usted platica mucho con los demás, ¿verdad? Y siempre habla de lo que está pasando. Y siempre está hablando de puras malas noticias. Puro chisme. Los grupos de oración son especialistas en eso. Puro chisme. Pura mala nueva. ¿Cuál es la nueva ahora? Uy, que fulanita, ¿sí o no? Desde ahí nos empezamos a enfermar de la mente y del corazón. ¿Ve? Iban conversando por el camino de todo lo que había pasado. Y mientras conversaban y discutían, iban discutiendo. No, pero es que sí, no, y es que no. Ya ve, y todo discutimos. No es que tu papá, no es que tu mamá, no es que todo, siempre andamos discutiendo. Discutían por el camino. Y entonces Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar a su lado. Cuando Jesús nos quiere sanar, empieza a caminar en nuestra vida, en tu historia personal, en tu situación particular. Él te sale al camino, aun cuando estés en el pecado o en lo peor de tu vida, en la situación más grave, o cuando todo esté quizá tranquilo, te sale al camino. ¿Y qué sucede después? Sale al camino con ellos, camina a su lado, pero algo les impedía reconocerlo. Algo en sus ojos les impedía reconocerlo.
¿Qué es ese algo? Muchas veces no reconocemos a Jesús en la misa porque vamos embotados de la cabeza. Porque a veces vamos más preocupados por otras cosas, de cómo voy vestida, de que si voy vestido bien, de que si se va a acabar, que si va a tardar. Uy, ¿quién va a celebrar el Padre? Uy, no, 2 horas. Uy, va a ser rápido. Y no estamos enfocando nuestra mente, nuestro corazón en lo que vamos a vivir en la Eucaristía, la sanación que podemos experimentar y vivir con Jesucristo hecho carne, ahí, en la Eucaristía, en la misa. Dice la palabra entonces que no lo reconocieron. Jesús les dijo, ¿qué es lo que van conversando juntos por el camino? Les pregunta, mire, palabra de interés. Les pregunta. ¿Verdad que su esposo ya le dejó de preguntar muchas cosas? Porque cuando son novios hablan de todo. Mira, padre, cómo hablamos de todo. Y nomás se casan y ya no hablan de nada más que ¿cuánto vale? ¿Por qué lo gastaste? Y con los hijos, pórtate bien. Me imagino que hiciste algo malo. Si siempre haces lo mismo. Jesús les pregunta, ¿qué pasa? ¿De qué van hablando por el camino? Ellos se detuvieron con la cara triste. Miren, ya ve, estaban enfermos de su mente y de su corazón. Estaban tristes. Tenían la cara triste. Y lo resalta la palabra. Porque nos enfermamos de la mente y del corazón, del alma y también del cuerpo. Uno de ellos, llamado Cleofás, le contestó. Mire la respuesta. Jesús les dice de que van conversando, se interesa por ellos, sale al camino. Y la respuesta es, ¿cómo? Así que tú eres el único peregrino en Jerusalén que no sabe lo que pasó en estos días. Le reclamó. No sabía el chisme Jesús, según ellos. ¿Qué no sabes? ¿A poco no te has enterado? Uy, si te contara. ¿Ve? Palabras enfermizas, palabras malas, chismes. Y eso escuchamos, pura mala noticia, puro hablar del otro. Y le reclama, ¿verdad? Y Jesús le dice, bien tierno, ¿qué pasó? Cuéntame, dímelo, cuéntame, ¿qué pasó? Mire, palabra de ternura, de prudencia, de amor. ¿Qué pasó? Dile, cuéntame. Preguntó Jesús. Y ellos le contestaron, todo ese asunto de Jesús Nazareno. Eran discípulos, Ya no le dijeron, todo el asunto de nuestro maestro que tanto amábamos. Jesús el Nazareno. Mire, cuando nos enfermamos de la mente y del alma, ya no reconocemos al maestro. Le hablamos de lejos. Sí, es que Dios me lo quitó. Si yo no entiendo, ¿qué hice de mal? Nos enojamos con el maestro. Ya no le llamamos con ternura. De Jesús el Nazareno. Ese hombre se manifestó como un profeta poderoso. Aquí se ya empezó a hablar de él, ¿verdad? Como un profeta poderoso, escuche bien, en obras y palabras. En obras y palabras. Es decir, ellos sabían que Jesús hacía cosas maravillosas, que sanaba a los enfermos, que caminaba sobre el agua, que le dio de comer a muchos hombres, pero también levantó a la mujer que estaba perdida. Le dio esperanzas a Zaqueo. Llamó a Leví de la mesa de recaudación de impuestos y lo hizo discípulo. Qué hermoso, ¿no es cierto? Palabra sanadora, restauradora, llamado a una vida nueva. Poderoso en obras y palabras. El poder sanador de Jesús y su palabra. Aceptado tanto por Dios como por el pueblo entero. Hasta ahí vamos bien, ¿no es cierto? Ya le estaban diciendo que era poderoso en palabras, en obras, aceptado por Dios y por el pueblo entero. Pero, aquí viene la mala noticia. Hace unos días los jefes de los sacerdotes y los jefes de nuestra nación lo hicieron condenar a muerte y clavar en una cruz. Eso ya es distinto. Porque a veces las cosas no son como esperamos. A veces hay que pasar por el dolor, sí, o por el sufrimiento también. Y Jesús se los había dicho. Él ya se los había anunciado 3 veces. 3 veces Jesús les habló de eso. El otro día viendo un programa sobre la muerte, decía el papá, su hija había muerto, dice, es que todos pensamos en comprar una cuna para un hijo, pero nadie pensamos en comprar un ataúd para un hijo. Así es.
A nadie le gusta hablar de la muerte. A nadie nos gusta hablar de que vamos a morir y que va a llegar el momento. Ahorita Kimberly les hablaba, yo también hasta me dan ganas de morirme también con todo lo que estaba platicando ella. Pero no estamos listos. Sin embargo, Jesús, palabra sanadora, les dice, les quiere sanar del miedo a la muerte y también de que hay momentos en que vamos a pasar por el dolor. Que la realidad es que hay momentos en que vamos a pasar por el sufrimiento, así es. Por cosas difíciles, sí. Pero la diferencia es tenerlo a Él. La diferencia se llama la persona de Jesucristo, palabra viva, la palabra hecha carne, amén. Esa es la diferencia. Jesús, Eucaristía, Jesús sacramentado, Jesús, palabra viva, amén. Esa es la diferencia. Y los discípulos de Maús le empiezan a decir, era poderoso en palabras y en hechos, pero lo crucificaron. Y empezaron a bajar el tono, me imagino. Cuando le dijo, era poderoso en palabras y en hechos, pero lo crucificaron. Nosotros, mire aquí viene, nosotros esperábamos creyendo que Él era el que iba a libertar a Israel. Esperábamos creyendo. Cuando Jesús habló de muchas cosas, de un reino distinto, se les había embotado la cabeza, cuando tenemos ideas equivocadas, cuando no hacemos buen uso de las frases y de las palabras. Es que te entendí mal. ¿No quisiste decir esto? Es que no te puse mucha atención. Y a veces Jesús te habla y no pones atención. ¿Malinterpretas la palabra? Puede ser. Estos hombres decían, esperábamos que Él libertara a Israel. Esas eran sus esperanzas. Y muchas veces tú esperas que Jesús venga y te salve de algo, sí. O a veces esperas que Él haga las cosas como tú quieres. Pero el Señor a veces tiene otros planes. Y es duro a veces tener que aceptar esa voluntad. Entender su voluntad y saber que Él escribe derecho en renglones torcidos. Se lo he dicho muchas veces. Personas que me han dicho, Padre, ahora entiendo que por la drogadicción de mi hijo tenía Dios un plan para mí. Y a veces las personas me comparten, ahora sé que mi hija está descansando. Hace unos días, regresando de unas misiones, a las 9 de la noche iba para mi casa, quería ir a descansar. Estaba cansado de una misión. Suena el teléfono y creí que era un amigo, pero no, era un muchacho del grupo. Me dice, Padre, por favor, vaya al sepelio de mi hermano. Y le pregunté, ¿quién eres? Y eran 2 hermanos que se vinieron a rehabilitar a Casa de la Esperanza. 2 que vivieron el programa de rehabilitación. Uno de ellos se mantiene hasta el día de hoy luchando, recuperó a su esposa, a su hijo. El otro a los 6 meses que salió recayó, no iba al grupo, no nos buscaba, no siguió el procedimiento. Y yo pregunto, ¿Dios actuó en él? Sí. ¿Lo liberó? Sí. Pero yo tengo que hacer uso de la sanación delante de Dios. Yo tengo que continuar la sanación. Me toca a mí darle continuidad al milagro. Me toca a mí continuar. Y este muchachito no continuó. Y al contrario, desgraciadamente volvió a consumir y medio se juntaba y le iba bien y de repente venía. Pero en el último año se juntó con una muchacha, buena muchacha, decía su mamá, pero ni aún así la pobre muchacha la pudo sacar de ahí. Y le decía, ve al grupo, busca al Padre Ricardo. Sí, mamá, luego voy. Sí, voy. Hasta eso, bien amable el muchacho. Sí, mami, luego voy. Nunca vino. Se metió en asuntos ilegales y no se la hago muy larga. Fueron por él un día en la mañana y lo mataron. A los 3 días fueron a buscarlo al CEMEFO, donde guardan a los cuerpos, y ahí estaba. Y me dice, Padre, venga, por favor. Pero yo no sabía la otra. Llego y había 2 ataúdes. La abuelita acababa de morir un día antes. Yo nunca había estado en un sepelio con 2 difuntos. Me impactó. Pero bueno, llegué, estaban rezando el rosario, me senté, y en eso la mamá, su mamá trabajó con nosotros el programa, vivió las pláticas, escuchó palabra sanadora, entendió que no era culpable, porque necesitamos escuchar lo que tenemos que escuchar, cómo tratar a un adicto, cómo tratar un problema, cómo saber que tenemos que cambiar actitudes. Y ella vivió este programa, entendió que como madre de un adicto había muchas cosas que sanar, pero que no era su culpa. Aceptó sus responsabilidades, le pidió perdón en unas terapias. Cuando viene la mamá y me empieza a decir, mire, Padre, lo que pasó. Y cuando me empieza a decir, yo sabía que esto iba a pasar, Padre. Yo le decía que fuera a buscarlo. Pero sabe una cosa, Padre, aunque me duele, estoy en paz. Porque ahora sí sé dónde está mi hijo. Ahora sí voy a dormir tranquila, sabiendo que está en sus manos. Sabiendo que está en sus manos. La mujer estaba sanando su corazón. Y cuando yo estaba escuchando eso, yo sentía en mi corazón una alegría y una paz. Porque me han tocado otras mujeres, otras mamás que me empiezan a gritar, ¿por qué Dios se lo llevó, Padre? ¿Por qué a mi hijo? Y es que no es posible. Y ciertamente, porque no estamos preparados para ese momento.
Esta mujer había escuchado palabra de sanación. En las pláticas había entendido la enfermedad. Había comprendido que era una enfermedad, que no era un pecado grave, que no era una maldad, que no era lo peor de la sociedad su hijo. Pero su hijo decidió seguir en la enfermedad. Y ahora está descansando en paz. Palabra sanadora. Sanación en el corazón. Mujer sanada por Jesús a pesar de la muerte de su hijo. No son las cosas como esperamos. Los discípulos de Emaús le empiezan a compartir todo esto. En realidad, y más adelante dice, todo esto sucedieron y lo mataron. Y dice, en realidad algunas mujeres de nuestro grupo, ahí va para las mujeres, escuchen. Algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron sorprendidos diciendo que fueron al sepulcro y no hallaron su cuerpo. ¿Le creyeron a las mujeres? No, ya ven. Y para sanar eso con los discípulos, Jesús puso el remedio, palabra sanadora. ¿A quién se le apareció primero? A las mujeres. Un aplauso para Jesús, Él sabe lo que hace. Él sabe cómo sanar las heridas, el machismo. No les creyeron, no le creyeron a las mujeres, ni Pedro, él tuvo que correr al sepulcro para verlo con sus propios ojos. ¿Ve? Sin embargo, Jesús se les aparece a las mujeres. Qué lindas son, por eso me caen tan bien. Los discípulos de Emaús no les creyeron, tontos, ¿verdad? Bien. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Y si lo hallaron como habían dicho las mujeres, ¿por qué ellos se regresaron a Emaús? ¿Por qué regresaron a su tierra? Iban con la cara triste y además iban discutiendo con el peregrino que no reconocieron. ¿Y cuántas veces estamos en la Eucaristía y no reconocemos a Jesús? Vamos a la misa cada domingo y no nos impresiona, no nos impacta, salimos igual porque tenemos los ojos velados, porque no estamos escuchando a Jesucristo palabra, porque las lecturas nos pasan de noche. Está la lectura, la proclamación de la primera, el salmo, y usted está pensando quién sabe qué cosas. Y a veces el padre pregunta y no sabe ni de qué se trató la lectura. ¿Ve? Nos pasa de noche. La Eucaristía, que es regalo del Padre en Jesucristo, se nos pasa de largo, no le reconocemos, no entendemos su palabra. Si usted va a misa cada domingo, durante 3 años escucha casi toda la Biblia. Hay 3 ciclos en la Eucaristía, A, B y C, y durante 3 años casi podemos escuchar toda la Biblia, la palabra. Y además de eso lo vamos a encontrar en otro momento especial, y aquí va. Entonces Jesús les dice, y aquí viene la parte buena de Jesús, qué poco entienden ustedes y cuánto les cuesta creer todo lo que les fue anunciado por los profetas primero. Todo lo que se les había dicho a través de toda la Biblia, todos los profetas, dice Jesús, qué insensatos. ¿No tenía que ser así? ¿Y que el Cristo padeciera para entrar en su gloria? Les pregunta, ¿no tenía que ser así? Y les preguntan porque ellos saben las Escrituras, son judíos instruidos, conocían de la palabra, como usted está bien instruido en la palabra, conoce muy bien la Biblia y el catecismo de la Iglesia Católica, ¿verdad que sí? Amén por eso. Y comenzando por Moisés y recorriendo todos los profetas, les interpretó todo lo que las Escrituras decían sobre él. En la misa, la segunda parte de la misa se llama liturgia de la palabra. En la primera parte entramos en procesión. Jesús camina con nosotros, es peregrino. Y también nosotros estamos caminando. La procesión significa que vamos de paso. Estamos peregrinando ¿hacia dónde? Por eso la próxima vez que vaya a misa, ponga atención en la peregrinación. Desde que entra la procesión, fíjese lo que está pasando ahí. Entra todas las personas, lectores, monaguillos, todo. Eso es para recordarnos que estamos en el camino. Jesús va con nosotros en el camino, junto con los discípulos de Emaús, porque a veces tenemos la cara larga. Y luego va el canto, qué alegría cuando me dijeron, y las personas, qué alegría. Hace 8 días estaba celebrando en San Diego una misa y estaba ese canto. Y yo entré aplaudiendo y la gente se me quedaba viendo. No era misa carismática ni mucho menos, pero yo entré bien carismático. Digo, para ponerle un toque y un sello, ¿no? Y yo empecé a aplaudir y la gente también, y algunos... Y bueno, ya cuando llegué al altar, besé y me paré, y entonces sí, buenos días, ¿cómo están ustedes? Y yo les decía, oigan, ¿cómo decía el canto? Y por allá, ya ven las viejitas bien lindas, ¡qué alegría! Bueno, ya ven, no faltan las viejitas lindas que cantan. Hasta Los Ángeles se van, pero bueno. Y
Entonces les dije, qué alegría. Y entonces, ¿por qué hay tanto católico con la cara de limón chupado? Con la cara triste. ¿Y sabe qué? Tienen razón. Puede ser cierto. ¿Cuántas veces llegamos el domingo a la misa con la cara larga porque nos peleamos en el camino con la esposa, con los hijos? Que apúrale, que ya te tardaste. Mira, nada más siempre llegamos tarde por tu culpa. Mujeres, por favor, cuando vayan a misa, tómense 3 horas y arréglense pronto. Porque luego llegan peleando a la misa con el esposo. Y ahí van jalando con los hijos y todos llegan con la cara larga. Total que les dije, a ver hermanos, dense un saludo y dígale buenos días, qué alegría cuando me dijeron saludos. Mire, si es un alboroto ahí ya para callarlos después. Ya les decía, ya. Pero entendí que el Espíritu Santo les inyectó alegría en ese momento porque habían llegado muchos tristes y los que estaban tristes sonrieron. Mire, no se me olvida la cara de una muchacha. Yo la vi desde que entré y no porque estaba muy bonita. Porque tenía una cara de dolor y de enojo tremenda, me llamó la atención. Cuando se hizo todo el alboroto, la alegría y el saludo, la volteé a ver, ya tenía la cara, no sonriendo, pero ya estaba con la cara más libre. Amén. Simplemente ese momento de dar un saludo y de dar palabra de alegría. Buenos días, la paz sea con usted. Desde el momento de la Eucaristía, ese primer momento es maravilloso, la procesión de entrada, el canto de entrada con alegría. Y después nos preparamos para pedirle perdón al Señor en el Kyrie eleison. En ese momento donde reconocemos que necesitamos de la misericordia de Dios. Por eso la Eucaristía es sanadora, porque tiene muchos momentos para prepararnos para el encuentro con Jesús. Recordando primero que Él va con nosotros en el camino de la vida a través de la procesión de entrada. El canto de entrada de gozo y de alegría. Para saber que estamos celebrando una fiesta y también un misterio de amor. Y entonces llega el momento de prepararnos para escuchar la palabra. Y antes de pasar a la lectura de la palabra, a la celebración litúrgica de la palabra, pedimos perdón, pedimos misericordia, reconocemos nuestros pecados. Muchas personas no sanan porque no reconocen sus pecados, porque no reconocen sus faltas. Muchos adictos no se rehabilitan porque están en negación, no rompen la negación. No, yo puedo solo, cuando pueda yo la dejo, yo quiero la dejo, yo la controlo, no me controla a mí. Pero no solamente en el problema de las adicciones y de la droga y del alcohol, en cualquier otro tipo de problema, cuando tienes una situación que no puedes controlar, cuando algo te está pasando y los demás te dicen, oye, tienes este problema, fíjate que está sucediendo esto, bájale. No, yo estoy bien. ¿Qué te pasa? Nada, pero es que te veo así. No. ¿Cuántas veces vemos en los demás esa situación y la otra persona no lo acepta? Es que hija, mira, esa persona no te conviene. Es que mira, hijo, andar haciendo eso no está bien. No, yo estoy bien, mamá. No, tú estás mal, ¿cómo es posible? No lo aceptamos. Y para que podamos empezar a sanar, para que la palabra de Dios sanadora entre al corazón y podamos prepararnos para la celebración de la mesa, cuando viene el pan y el vino, que se convertirán en el cuerpo y la sangre de Jesús, tenemos que estar preparados. Y para escuchar la palabra de Dios en el momento de las lecturas. Y por eso el Kyrie eleison en la misa es el momento de empezar a sanar. Y vamos a sanar si empezamos a reconocer. Acéptelo. Sí, tiene un problema. Acéptalo, necesitas ayuda. Acéptalo, eres soberbio, bájale. Acéptelo, está en depresión, grite y pida salvación. Acepte que tiene un problema. Acepte, arrepiéntase. Y el Señor le perdona. Porque lo único que usted necesita para que Dios le perdone es arrepentirse. Y claro, recurrir al sacramento de la confesión. Mire qué hermoso. Van de la mano. La Eucaristía y la confesión van de la mano. Nos ayudan a sanar. Yo lo vivo aquí y en todos los lugares donde confieso. Es una delicia confesar. Yo le doy gracias a Dios por este ministerio. Así lo prometí hace 10 años cuando vine la primera vez como sacerdote, ir a las confesiones, porque ahí se mide todo lo que Dios está haciendo en un congreso. Ahí ponemos palomita, está trabajando el congreso. Ahí los corazones se cambian y se convierten. Es una maravilla estar ahí y ver cómo la persona se libera y se sana con la confesión para después venir a la comunión. Amén. A recibir el banquete. Jesús, palabra que sana y que libera. El poder de la sanación en Jesús. Eucaristía. Y mire, los discípulos reciben de Jesús este pequeño regaño, pero se los regaña bonito, ¿verdad? Les dice que no escucharon las lecturas. Miren, desde los profetas se anuncia de mí y se habla de mi muerte y se habla de mi pasión, pero también se habla de otras muchas cosas. Él viene a sanarnos, Él es el pastor, Él viene a levantar. De muchas palabras que nos dan vida. Cuando ya estaban cerca del pueblo, ya les dice todo esto, dice, cuando ya estaban cerca del pueblo,
a donde ellos iban, Jesús aparentó seguir adelante, como que iba a continuar. Pero le insistieron, ahora sí le insistieron, ya no le dijeron que tú no eres el único que no sabe qué está pasando, no te digo. Primero como que les incomodó que alguien les preguntara y que les saliera al camino. Ahora le insisten que se quede. Todavía no lo reconocen, todavía no ven claramente, todavía no saben qué es Jesús. Por eso cuántas veces Jesús te habla a través de alguien más, te habla a través de las lecturas. En la Eucaristía Jesús empieza a hablar y a veces tú todavía no lo reconoces, pero cuando escuchas la palabra de Dios y si de verdad la escuchas con oídos atentos y corazón abierto, la palabra empieza a entrar en tu interior. Si escucharas las lecturas del domingo con todo tu corazón, con toda tu atención, como cuando estás enamorado, porque el que está enamorado quiere escuchar hasta el... O sea, escucha hasta la última voz de la muchacha y del muchacho, ¿sí o no? O sea, no te quieres perder ningún detalle, todo lo escuchas. Y entonces cuando estamos enamorados de Cristo, queremos escuchar y hay que escuchar la palabra que se lee en las lecturas. Por eso se llama liturgia de la palabra, celebración de la palabra. ¿Quién va a hablar? Dios. Por eso cuando se lee la primera lectura o la segunda se dice palabra de Dios. Pero cuando se lee el Evangelio se dice palabra del Señor, porque el que habla es Jesucristo mismo. Amén, ¿ya entiende? Palabra de Dios, porque la escuchamos del Antiguo Testamento o de las cartas de Pablo. Pero en el Evangelio se dice palabra del Señor. ¿Y ustedes qué responden? Gloria a ti. Gloria a ti. ¿Cuánto lo dicen mecánicamente? Gloria a ti, Señor. Es más, uno ni lo dicen. ¿Qué? Porque hay unos que tienen como el don de lenguas en la misa. En el credo, todos empiezan bien. Crean Dios Padre. Y al final nomás... Yo no sé si es don de lenguas, pero creo que no. Y no responden. El Señor está con ustedes. Con tu espíritu. El que está enamorado, el que ha dejado que su corazón se llene de la palabra sanadora de Jesús, contesta y con tu espíritu. Mire, en una ocasión llegué a la prisión, no porque me metieron, sino fui a celebrar misa. Ahí en la cárcel en Mexicali. Y entonces me invitaron a celebrarle la misa a los presos. Y cuando yo iba entrando, pues todos me voltearon a ver y estaban cantando alabaré, pero con una alegría, alaba, y saltaban. Y yo sí, ¿qué les picó a estos? Estos están más carismáticos que en el encuentro latino. Y entonces ya llego, saludo, buenos días. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Hasta me espantaron. El Señor está con ustedes, con su espíritu. Una alegría, una fuerza interior. Claro, porque su única esperanza ahí dentro de la cárcel es Jesucristo. Porque su verdad es Jesucristo. Porque encontraron al Salvador ahí en la cárcel, que los ha liberado y que ahora cuando van a la misa, miren, comulgan. Y cuando comulgan, los que comulgan reciben el cuerpo de Cristo, unos de rodillas, otros paraditos. Y cuando comulgan hacen eso, miren, se van de espaldas hasta su lugar. Y muchos católicos van a comulgar y traen chicle en la boca. Y van platicando. Y reciben la comunión y todavía van platicando acá. No están enamorados. O están enfermos de su mente y de su corazón. Y tienen sus ojos como los discípulos ya me entendió, ¿verdad? Y entonces dice la palabra que una vez que estuvo con ellos, se quedó. Entró para estar con ellos, para quedarse con ellos. Jesús, que nos quiere sanar, entra en nuestras vidas, quiere entrar en tu corazón y va a entrar a veces así de esa manera, por la palabra. Y en la Eucaristía Jesús empieza a entrar en tu corazón desde el momento de la procesión de entrada, desde el momento del canto de alegría de entrada, desde el momento en que en el Kyrie eleison reconoces tu pecado y le dices, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad. Desde ese momento el Espíritu está trabajando en nosotros. Por eso cada misa es misa de sanación. La Eucaristía es sanadora. Es el poder de Dios actuando en tu vida y en mi vida. Eso cambia las cosas. Cuando yo tuve mi encuentro personal con Jesucristo, hace ya casi 20 años en esta casa, en esta bendita casa de renovación, y también en mi comunidad en San Fernando, el Güero de San Fernando. Realmente yo recuerdo que las dos cosas que me regaló la renovación carismática, se los he compartido, es el amor a la Eucaristía y el amor a la confesión.
Yo regresé a la Eucaristía y caminaba como 8 bloques larguísimos en la mañana, era a las 7 de la mañana. Y yo me iba temprano a la misa porque tenía hambre de la palabra, quería escuchar la palabra y recibir a Jesús, Eucaristía. Y yo recuerdo que yo llegaba 10 minutos antes y me preparaba en oración. Y era la misa a las 7 de la mañana. ¿Cuántos jóvenes había allí? No más yo. No había nadie más que yo. Digo, a veces hay jóvenes en las misas. Y entonces la gente me miraba raro. Se me quedaban viendo. Y luego, pues, bien tocado, bien enamorado. Entonces, amén. Y cuando el sacerdote decía, oremos, yo, oremos. Y cerraba mis ojos. Y a veces el sacerdote dice, oremos, y la gente, ah. Y lo peor, bueno, luego te hablo, estoy en misa. Usted sabe cómo empiezan las misas ahora. Ya no empiezan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Empiezan diciéndonos, apague su celular. Por favor, estamos enfermos. Necesitamos sanar. Jesucristo, palabra sanadora, renovar nuestra mente y nuestro corazón, sacar todo lo que traemos en la mente y en el corazón y reconocerlo. ¿Qué sucede más adelante? Después de toda esta conversación, caminaron por el caminito y llegaron al momento culmen, al momento más bello y hermoso. Entró con ellos para quedarse. Y el Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y entonces entra con ellos y miren lo que pasó. Una vez que estuvo a la mesa con ellos, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero ya se había desaparecido. Lo reconocieron en la fracción del pan, lo reconocieron en la Eucaristía, lo que Jesús había hecho en la última cena. Y en la última cena Jesús les dijo, hagan esto en memoria mía. Y Jesús ya les había dicho, yo soy el pan de la vida. Juan 6, léalo otra vez, enamórese de la Escritura y hágalo vida. Jesús es el pan de vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y esa vida eterna empieza aquí, sanando nuestra mente y nuestro corazón. El poder sanador de la Eucaristía. Yo soy testigo de eso. He visto mucha gente sanando por la palabra predicada, pero también al recibir la Eucaristía. Y esto es el regalo de la misa, hermanos. Por eso es el momento culmen. La próxima vez que esté en misa, ahí en el momento del ofertorio, cuando presente el pan y el vino, no esté pensando en el dólar. Yo cuando voy a celebro las misas, y mire, le digo esto porque es el regalo que Dios me ha dado en mi sacerdocio y a través de la renovación. Donde quiera que voy, que tengo la oportunidad de celebrar la Eucaristía, trato de tener ese toque para que la gente abra los ojos. Palabra sanadora. Y en ese momento el ofertorio le digo, momento, no piensen en lo que van a dar. En este momento, ¿qué le presentas al Señor? ¿Qué le ofreces? ¿Qué traes en tus manos? ¿Un hijo en la cárcel? ¿Una hija enferma de cáncer? ¿Una tristeza? ¿Traes paz? ¿Qué traes? Y junto con el pan y el vino, preséntale tu necesidad. Preséntale tu corazón herido. Preséntale tu pensamiento enfermo, esa preocupación, tu insomnio porque no puedes dormir, eso que taladra tu mente. Preséntaselo. Y Él lo transformará. Porque si tiene poder, por el Espíritu Santo, de transformar el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre. Y Él lo dijo. Y yo creo. Por eso sus